Bien, pues damos por inaugurado el Congreso y a partir de ahora pues vamos a intentar sacar el máximo rendimiento a las diferentes ponencias que se van a ir desarrollando. En primer lugar, estaba anunciada Soledad Iglesias, pero en su lugar y representando a la Dirección General de Orientación y Formación Profesional, Antonio Gil va a desarrollar una ponencia en la que nos van a presentar la nueva formación profesional básica y el nuevos proyectos de formación dual. Antonio, cuando quieras. No tengo nada que añadir, creo que está perfecto nuestro director general en el sentido de cómo estamos aquí encantados de divulgar todos los trabajos que hemos desarrollado, que han sido muchos, hemos trabajado yo creo que mucho. Y bueno, es un placer estar aquí, además para mí creo que es un honor también, primero felicitar, y me añado a lo que han dicho los dos anteriores, las dos personas que han inaugurado anteriormente, y para mí de verdad es un placer estar aquí con todos vosotros porque yo soy de la FP, provengo de la FP y respiro por la FP y trabajo por la FP igual que todos vosotros. Bien, mi idea o nuestra idea es presentar las dos grandes estrellas más importantes que se han desarrollado a partir de esta legislatura, que son dos, como ha dicho nuestro director general. Una es la formación profesional básica y otra es la dual. Efectivamente, con el tiempo que tengo, no puedo hacer una exposición profunda sobre el tema, pero voy a intentar remarcar aquellos aspectos que considero más importantes. En primer lugar, antes de entrar a hablar sobre ello, sí que me gustaría decir alguna cosa, y es que dentro de los objetivos que se marcaron en la LOMCE fue mejorar la tasa de alumnos que estén titulados. Esto realmente es una necesidad en toda Europa y también, por lo tanto, en España, porque hay que pensar que, si yo digo esta cifra, creo que yo la escuché hace poquito tiempo y me dejó mucho por qué pensar. Primero, en España decían que había, se lo escuché a un sindicato, que había del orden de 12 a 15 millones de personas que están en edad laboral y que no tienen titulación alguna. Es solo uno con lo que nuestro director general ha mencionado. Pero es que en toda Europa también no andan demasiado bollantes. Hablan en torno a los 60 millones de personas. Es decir, es un número de personas que, si queremos ser la sociedad más competitiva del mundo, realmente tenemos que intentar llevarla a formarse convenientemente para poder ocupar un puesto de trabajo. De ahí, por ese motivo, dentro de los objetivos 2020, una de las ideas que se tiene es intentar rebajar esa cifra todo lo que se pueda. Se han dado unos valores porcentuales que ahí los tenéis, pero la idea es rebajarlo lo más posible. Y uno de los objetivos también de la Unión Europea es que todas las personas que estén en esa franja realmente consigan un título de formación profesional para garantizar que pues su inserción laboral sea la adecuada, pero sobre todo, como decía, yo creo que lo habéis escuchado todos, se habla permanentemente de que una persona que empiece ahora en el mundo laboral cambiará de actividad laboral entre 8 o 12 veces a lo largo de su vida, pero incluso en diferentes sectores. Entonces tiene que haber mucha flexibilidad en la formación para que estas personas, mediante autoaprendizaje, formación continua o el sistema que sea, pueda cambiar y pueda darse esa oportunidad. Por lo tanto, esa es una primera reflexión que quería añadir. Segundo, hablaban también de que, por este motivo, hay que reducir también la tasa de abandono escolar. La tasa de abandono escolar que tenemos en España, yo he puesto un 26% y lo he puesto en rojo porque depende del momento, es un 26 y pico, otra vez es un 25 y pico, pero andamos en ese entorno, mientras que en la Unión Europea estamos hablando de un 3,5%, que es prácticamente la mitad. Por lo tanto, es un objetivo también que debemos de remarcar y todos los responsables y todas las personas que estamos en la formación debemos intentar resolver. Y todo esto, ¿cómo se puede hacer? Efectivamente, se puede hacer de muchas maneras, pero una vía, yo creo que la más, y además la que marca la Unión Europea, es proporcionar una salida académica y profesional. Es decir, que la persona que empiece a estudiar, sea lo que sea, se le pueda permitir
no se les reste opciones para poder continuar en su formación académicamente hasta donde quiera llegar. Y eso lo uno con lo que ha dicho nuestro director general. Una persona que empiece un ciclo formativo de formación profesional básica, pues en principio no debería tener techo. En función de sus características, de su trabajo, etcétera, podría llegar hasta donde así lo estime. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que no debemos olvidar. Después, efectivamente, otro de los objetivos importantes es mejorar la empleabilidad. Claro, ¿cómo le podemos favorecer la empleabilidad? Creo que hay muchas vías. Una de ellas, efectivamente, es la formación. Pero, por otra parte, además de otras vías que no voy a entrar, para mejorar la empleabilidad tenemos que acercarnos lo más posible los centros de formación profesional a las empresas. Una de las vías podría ser, por ejemplo, la formación profesional dual. Pero en formación profesional yo diría que estamos acostumbrados ya a eso, porque desde la LOCSE, ya con tantas siglas, desde la LOCSE, realmente, debido a la formación en centro de trabajo, todos los profesores, sin mucha ayuda de la Administración, diría yo, nos hemos ido acercando, como hemos podido todos los profesores, a buscar empresas, a intentar incluir a los alumnos en la FCT en dichas empresas. Incluso hemos tenido opciones de que muchos profesores hayan hecho algún tipo de formación en la propia empresa. Los trabajadores de esa empresa han venido al centro, o sea que ya tenemos cierta experiencia, pero había que dar un paso más, y ese paso más efectivamente yo creo que podía lograrse mediante la formación profesional dual. ¿Qué medidas se han tomado? Pues efectivamente yo creo que esto ya las conocéis. Primero, flexibilizar, por supuesto, en cuarto de secundaria las dos vías, se ha dicho académica y profesional, que ahí no voy a entrar porque ya la conocéis, me imagino. Y otra de ellas es la formación profesional básica. Y luego, efectivamente, esto tiene que sentarse, como decía, esas bases que mencionaba antes, para que cada uno se haga su propio itinerario formativo, que es, yo creo, que la base fundamental. Y esto también debe de hacerse, ya veremos cómo se regula o cómo nos acercamos, de alguna manera intentando acercarnos lo más posible mediante la dual u otros sistemas a los sectores productivos de una forma activa. Yo creo que esto es un reto que todavía, insisto, estamos bastante cerca, pero que tenemos que acercarnos aún más. Claro, la primera cosa que vamos a hablar o que se hizo realmente para mejorar ese acercamiento, esa empleabilidad que hablábamos, era esa propuesta de formación profesional dual. Y por eso apareció el Real Decreto de Presidencia de Gobierno, donde establecía las bases de la formación profesional dual, sobre todo desarrollaba los contratos de formación y aprendizaje. Digo sobre todo porque, ahora lo mencionaré más tarde, realmente muchas veces no nos ha quedado claro por el decreto, quizás porque no está bien definido o bien explicado, la normativa es a veces así. ¿Qué es lo que nos corresponde o hasta dónde podíamos llegar en el sistema educativo? Entonces, este Real Decreto, como decía, desarrollaba reglamentariamente los contratos de formación y aprendizaje. Pero claro, ahí es lo que decía que cuando la primera parte dice desarrollo de los contratos de formación y aprendizaje, muchas profesionales del sistema educativo decían, no, eso es de empleo, eso no nos afecta a nosotros. Y si veis tranquilamente el decreto, siempre dice, cuando desarrolla este concepto, habla de títulos de formación profesional y de certificados de profesionalidad. Por lo tanto, sí que nos afecta y sí que podíamos hacer ese contrato de formación y aprendizaje para hacer experiencias de formación profesional dual dentro del sistema educativo en títulos, como decía. Y claro, también regula ciertos aspectos de formación profesional dual que no voy a entrar porque son muchos los que realmente son. Pero sí voy a pararme un poco en el título 3. El título 3 realmente estaba pensado expresamente o explícitamente para el sistema educativo. Además lo dice así. Y entonces marca el desarrollo del proyecto de proyectos de formación profesional dual donde no medien contratos de formación y aprendizaje. O sea, además, puede mediar, pero en este caso también admitíamos la posibilidad de que no mediara contratos de formación y aprendizaje. O sea, que era expresamente para el sistema educativo. Y ahí lo que intentamos realmente es que esos proyectos que quisimos poner, proyectos pilotos, proyectos experimentales, experiencias, pero al final quedó así en proyectos, realmente esos proyectos nos tienen que servir. De hecho, están trabajando todas las comunidades autónomas, están trabajando en esos proyectos. Yo creo que no hay ninguna, bueno, seguro, no hay ninguna comunidad autónoma que no esté trabajando en mayor o menor medida en esos proyectos.
Y luego, pues habrá que recoger las experiencias que existan para poder luego hacer, como nos indica la LOMCE, la regulación de la formación profesional dual del sistema educativo. Entonces, claro, aquí he intentado representar de alguna manera eso que os estoy comentando. En la parte de abajo tenemos la ordenación, la que teníamos antes del decreto, es decir, cuando teníamos formación en centro, lo seguimos teniendo, formación en centro de trabajo de los ciclos formativos de formación profesional. Eso realmente en ningún momento se ha llamado formación profesional dual, pero realmente teníamos una formación profesional dual que en este caso se limitaba al 20%, porque realmente si consideramos que la formación profesional dual es aquella que combina la enseñanza en centros y también en empresa, realmente tendríamos un 20% de formación profesional obligatoria en cada uno de los ciclos de formación profesional. De ahí a la parte superior, que los contratos de formación y aprendizaje, para que sean tales, se tienen que desarrollar en el centro de trabajo el primer año hasta desde un 75% en empleo, en la empresa y hasta un 85% en segundo, realmente, y el 15-25% restante en el centro formativo, realmente entre el 75-85 y el 20% nos deja un margen de actuación importante para que el sistema educativo pudiera entrar o pudiera regular o incluso actuar. Por eso, todos los proyectos de formación profesional dual, sin excluir lo que acabo de decir, es decir, la última parte de contrato de formación y aprendizaje, decíamos que, bueno, que entre ese 20 y 75 podíamos las comunidades autónomas, mediante esos proyectos, experimentar aquello que más se ajustara a las necesidades del centro, de los alumnos y de las empresas. Por lo tanto, este sistema es el que debemos, o se está desarrollando, o se está experimentando, y que será necesario regular todo ello, pero fundamentalmente esto. Esto más o menos es una representación de lo anterior, una diferente, pero que quiere decir lo mismo, lo que pasa es que quizás ahí se ve con más claridad. Y entonces, bueno, pues lo que se intenta es, si veis el dibujo de la derecha, donde pone FP reglada, lo que intentamos decir que la formación en el centro hemos ido reduciéndola o se va reduciéndola hasta conseguir un mínimo, no cero, sino un mínimo, lo que corresponda. En ese caso, un 25-85% en el caso de los contratos de formación y aprendizaje. En cuanto a las modalidades, aquí sí quería contar un poco, dentro de lo que es la formación profesional dual, lo que regula este Real Decreto, las modalidades de formación profesional dual, porque realmente cuando se lee el decreto, yo no sé si lo hemos aclarado bien, yo creo que sí, pero hay veces que nos llaman muchas personas, sobre todo directores de centros, que no ven claro qué es lo que significa. Entonces, ahí he puesto a la derecha A, B, C, D y E, que son las modalidades que marca el Real Decreto, y pasamos de la modalidad A hasta la última, que sería la máxima participación de la empresa. En la modalidad A es la mínima participación de la empresa, que partiríamos, como decía, del 20%. Le hemos llamado formación exclusiva en el centro formativo. Y lo de exclusiva lo he entrecomillado porque realmente exclusiva, como acabo de decir, no es. Al menos un 20% será en la propia empresa. Y en este caso lo que se hace es hablar de que siempre que exista esa modalidad de formación compartida entre la empresa y el centro educativo, hablamos de alternancia de formación entre el centro formativo y la empresa. Es decir, y además tiene que ser no en cualquier empresa, sino en una empresa relacionada con la actividad profesional del propio ciclo formativo. Esa es la modalidad que en muchos casos, en algún caso, se ha hecho por parte de las comunidades autónomas, que de alguna manera es la ampliación de la FCT hasta un determinado valor. Es decir, en vez de dejar un 20%, pues lo hemos aumentado, pero sigue con una concepción muy similar a la FCT. En cuanto a la modalidad B, que sería la formación con participación en la empresa, aquí hemos intentado con esos picos decir, bueno, hay una base fundamental que es la parte azul de la derecha, representada por la parte azul, que es propia del centro formativo. Pero hay ciertos módulos, de ahí esos picos, que se comparten, módulos, formación compartida entre la empresa y el propio centro. Es decir, ahí hay una relación muy estrecha, tiene que haber una relación muy estrecha para que un módulo sea impartido parte en la empresa y parte en el centro formativo. Hay la labor de la programación
de formación es vital y además la función de coordinación entre el tutor del centro y el tutor de la empresa también es vital. Creo que también es una modalidad que también se ha puesto en marcha en muchos casos. Y luego la siguiente, ves que nos vamos acercando cada vez más, la siguiente, la C, es formación en empresa autorizada o acreditada para dar esa formación. Ya nos movemos con otra cosa. Ya la empresa, además de empresa, tiene autorización para impartir ciertos ciclos o ciclos de formación profesional. En este caso, la empresa, por eso los rectángulos de la derecha, la empresa de alguna manera puede dar módulos enteros en esa empresa o puede dar módulos parte de la empresa, o sea, puede dar parte de módulo, un tercio, un cuarto, lo que sea, que sería muy parecido al anterior. Pero sí tiene la opción de dar módulos completos. Y en este caso, para ser autorizada la empresa, los requerimientos que tiene son los mismos que un centro privado autorizado, que tiene que cumplir unos requisitos de espacio, titulación del profesorado y además la inspección educativa también debe de entrar para hacer el control correspondiente. Esa sería otra modalidad. La D, que sería una modalidad, digamos, compartida absolutamente entre la empresa y es un paso más, ¿no?, entre la empresa y el centro educativo, y ahí no sabemos representar eso porque realmente está muy mezclado y se puede dar cualquier base o cualquier modalidad de la anterior. Si os dais cuenta, muchas de las modalidades se van casi superponiendo unas a otras. Y la otra es que se dé todo en la empresa, pero entonces insisto que la empresa da todo porque es un centro educativo y además porque es una empresa. Entonces lo da en la parte de la empresa lo que corresponda y la parte del centro lo que corresponda. Ahí la coordinación también tiene que existir de igual manera entre el tutor que tenga la responsabilidad de la formación, propiamente de la formación, y también el que haga las veces de tutor de la empresa. Y estas son las modalidades. Con todo eso, todos los proyectos que se han desarrollado pues están encuadrados en algunas de esas modalidades que ahí os presento. En cuanto a la hora de llevar estas modalidades a cabo, yo creo que es muy importante, y así lo dice el decreto, dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que primero, no es lo mismo implantar una formación profesional dual en una ciudad, véase Madrid, o en un medio rural, en Castilla o en Andalucía, en una zona rural. ¿Qué ocurre en ambos casos? Pues que, en primer lugar, yo no puedo implantar una formación profesional dual en un medio rural si no hay una actividad productiva. Tiene que haber realmente un entorno productivo que reúna estos requisitos. Es decir, que esté relacionado la actividad profesional del entorno con las actividades profesionales que tienen que aprender nuestros alumnos, es decir, con la formación de los ciclos formativos, ya sea de grado medio, grado superior o ahora formación profesional básica. Claro, entonces ahí es determinante para su elección las características del ciclo formativo. Las características del ciclo formativo también requieren tenerlas en cuenta. Y no lo uno al caso anterior, sino me refiero que hay determinados títulos de formación profesional que son, digamos, los más apropiados para que sean dual. Y hay otros que son menos apropiados, incluso algunos a lo mejor no es apropiado. Eso lo dejo a vuestra elección. Yo me atrevería a decir que hay algunos que no deberían ser puestos en dual, pero todo es susceptible en función de esa coordinación que se puede hacer entre los tutores de empresa y de centro. Y luego otra condición que decía que es las características de la empresa. Hay empresas grandes, empresas pequeñas. Claro, en una empresa grande es fácil hacer una formación, o relativamente fácil, hacer una formación profesional dual. En una empresa pequeña, imaginaros una empresa de 5 trabajadores, que en España el 95%, ya no recuerdo muy bien, perdonadme, no sea el 95 o el 98% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Es que la cosa es gorda. Entonces, claro, con ese tejido empresarial, hacer dual en algunos lugares es bastante complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las empresas pequeñas, sobre todo si están muy especializadas, se puede hacer dual, pero en campos muy pequeños, con lo que al final tendríamos que hacer dual coordinadamente con diferentes empresas, con lo que la complejidad del acuerdo, la complejidad del convenio, la verdad que al final
lleva mucho trabajo para la administración educativa y también para los centros educativos. Por lo tanto, ahí hay que pensárselo mucho. Y son las tres patas que yo creo que nos dan, que pues, se pueda elegir un ciclo o un entorno para poder abordar la dual de una manera o de otra. En cuanto, claro, estamos hablando de cómo llevarlo a cabo y la norma dice claramente que el programa educativo, el programa de formación, que tiene que establecerse de común acuerdo y firmado adecuadamente a través de un convenio, pues entre el centro educativo y la empresa, tiene que aquilatar, cerrar muy bien todos esos detalles. ¿Por qué? Porque al final quien tiene que dar la garantía de que la formación de ese ciclo es la que marca el decreto de títulos, o sea, el decreto, lo que es la formación del ciclo, es el propio centro. Y porque sea dual no podemos olvidarnos del rigor, el rigor de la formación. Si en algo estamos vendiendo bien nuestros ciclos formativos, creo que a las empresas, no muy bien a la sociedad porque seguimos teniendo una mala fama, pero realmente las empresas que nos conocen siempre nos quieren. Como digo, quieren que nuestros alumnos trabajen en ellas. Y un dato, corroborando un poco con lo que decía nuestro director general, es que antes de la crisis, globalmente, la ocupación a los 2 años de haber acabado un ciclo formativo, es datos conjuntos en grado medio y grado superior, se hablaba de que un 72% de los alumnos a los 2 años de hacer la FCT, sobre todo, que se habían insertado laboralmente en la empresa, seguían trabajando en esa empresa o empresas del sector. Un 70 y tantos %. Creo que es un dato bastante importante que nos hace pensar que vamos por buen camino. ¿Que hay que mejorar? Seguro, pero no vamos por mal camino. Entonces, claro, en ese sentido, el rigor a la hora de hacer dual creo que es necesario decir, bueno, yo le mando a la empresa y ya que la empresa, con estar por ahí, ya le enseña lo que quiere y eso le sirve. No estamos haciendo aprendices a la antigua usanza. Estamos intentando hacer profesionales, como decía yo al principio, que tengan una polivalencia para poder cambiar de profesión, que tengan unos conocimientos en lo que sustentan el hacer, es decir, hay que demostrar que saben hacer, además tienen que saber cómo se hace y en qué está fundamentado, y eso está contemplado en los títulos y por lo tanto hay que tener rigor para que se cumpla de todas las maneras posibles. Yo creo que eso es fundamental. Por lo tanto, en ese programa formativo debe aparecer los distintos grados de participación claramente entre el profesorado y las empresas, debe aparecer incluso una programación que llamamos siempre todos los profesores de aula, debe contemplarse de forma clara. Después, en este caso, nosotros decimos la formación profesional dual, en este caso, para llamarle dual, tiene que establecer al menos un 33% de permanencia o de estancia en la empresa. Y el 20% tenemos que dar, como decíamos antes, el siguiente paso. Luego, la duración del ciclo, aquí una cosa que sí que tenemos que hacer una reflexión todo el sistema educativo, y es que le damos la posibilidad de que vaya a 3 años. ¿Y por qué abrimos esa oportunidad de ampliar de 2 a 3 años? Por una idea muy clara, y es que un alumno no aprende igual en una empresa, no digo mejor, digo simplemente igual, no aprende igual en una empresa o en un centro educativo. Cuando digo igual me refiero con la misma rapidez. Entonces, ¿qué ocurre? Que la empresa aprende más lentamente, quizás con más firmeza, en el sentido de que lo va asentando mejor, pero su formación tiene que ser más lenta. Si fuera igual de rápida que en un centro educativo, estaríamos desarrollando lo mismo que se hace actualmente en el centro educativo. Y por lo tanto, nosotros, yo al menos creo que 2 años únicamente compartiendo con la empresa unas determinadas horas, o se hace una programación muy exhaustiva, unos controles muy exhaustivos, o es muy difícil conseguir los resultados de aprendizaje que aparecen en cada uno de los módulos del ciclo formativo. Por eso ahí hay que hacer una reflexión, ahí no se ha hablado hasta ahora nada más que se ha abierto esto, pero que yo creo que es un debate importante que hay que abrir. En cuanto a los tutores, ya lo he dicho antes, es muy importante que realmente haya una coordinación exacta, y no voy a entrar más. Y luego hay otra cosa que debe asegurar, como decía, la formación, ya lo he dicho, seguridad es la eficiencia de formación tanto en un caso como en otro. Por lo tanto, también lo he dicho la siguiente, y es que esa distribución de resultados de aprendizaje, se haga la que se haga, es importante que garanticemos mediante esos procesos de enseñanza y aprendizaje todos los resultados de aprendizaje. Yo creo que es fundamental.
En ese sentido, pues claro, ahí se puede hablar de muchas cosas, pero no nos da tiempo a entrar. Entonces, además, como decía antes, debe existir una coordinación, un control y una coordinación mensual para hacer un seguimiento lo más exhaustivo posible para que esos resultados de aprendizaje de alguna manera se contemplen, se consiguen y sean adquiridos por nuestros alumnos. Y no debemos de perder lo que decía antes, y es que la responsabilidad de la formación, la responsabilidad de que nuestros alumnos consigan un título es del sistema educativo y, por lo tanto, de los centros. Centros privados, autorizados y centros públicos. Y en este caso, si es de la empresa, es un centro autorizado y, por lo tanto, también sería en esos casos concretos. Y, por lo tanto, tienen que garantizarse todas las medidas para conseguir, como decía, el título con rigor, como planteaba antes. En este caso, al final de todos estos contenidos que debe de contemplar el programa educativo, realmente debe establecerse o debe dedicarse en un convenio donde, además de todo eso, debe de contemplar ese plan de formación, pero además eso detalla el número de alumnos, jornada, horario de trabajo, los deberes de los alumnos, los deberes de las empresas. Todas estas cosas yo creo que también debe de, bueno, yo creo no, lo dice el decreto, debe de contemplarse fielmente. Se me escapan algunos detalles, pero yo creo que como tenemos el decreto, lo fundamental es esto lo que quería decir. Y luego, la financiación. Muchas veces cuando hablamos de la financiación, como decía antes, muchos centros nos decían, oye, estamos haciendo esta experiencia piloto, este proyecto piloto, y ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo pagamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues es que una vía era, como decía, mediante el contrato de formación y aprendizaje que tendrá que cumplirse todo lo que diga el Sistema de Formación para el Empleo, el SEPE. Pero también, muchos de nuestros casos es mediante becas. ¿Y las becas quién las puede dar? Pues las puede dar quien pueda darlas, Bankia, quien sea. Es decir, lo puede dar empresas, lo puede dar la propia administración si le interesa, quien corresponda. Lógicamente, ese régimen de becas debe de incluirse claramente en el convenio, lo que corresponde. Y esto, realmente, como decía, todas estas experiencias que se están llevando a cabo en los centros educativos, bueno, pues nos están remitiendo automáticamente toda la información, todas las comunidades autónomas, porque según el decreto teníamos que hacer un seguimiento y una evaluación de los proyectos con ánimo, como decía, para regular en el futuro todo esto que nos ha pillado en el sistema educativo, nos ha caído, perdón, en el sistema educativo, y que decimos, bueno, es que podemos copiar el sistema dual alemán, o el suizo, o el austriaco. Si es que cada país es diferente. Cada país tiene su tejido industrial, su propia sociedad, y entonces lo que tenemos que hacer en las mejores ideas de Alemania, pues intentar traerlo aquí. Y entonces, o Alemania o cualquier otro país. Pero tenemos que crear nuestro propio sistema dual, que es de lo que se trata, y lo que han hecho todos los países, en definitiva, también ha sido eso. No ha sido cosa que nosotros seamos más torpes o más listos. Entonces, todo esto lo estamos recogiendo actualmente. Este es el segundo año de estos proyectos pilotos, y yo creo que este año, este final de curso, ya pues nos remitirán las comunidades autónomas, los alumnos que han terminado, las dificultades que han encontrado. Tenemos una base de datos donde las administraciones nos envían, como decía, esa información. Y con todo eso, sí es verdad que esa responsabilidad recae tanto en el Ministerio de Educación y Cultura y Deporte, en colaboración, por supuesto, con las comunidades autónomas, en todos estos proyectos que no entran contratos de formación y aprendizaje. Y con el Ministerio de Empleo tenemos aquellos proyectos que estén dentro de lo que es contratos de formación y aprendizaje. Y todo esto, ¿a qué nos llevará? Pues a hacer unas reflexiones que podéis hacer aquí también hoy. Y es, aparte, hay que concretar, hay que regular o no. Muchos aspectos que quedan por ahí y que hay que cerrar y que de alguna manera vosotros que lo estáis sufriendo, me imagino que no sabéis muchas veces o tenéis interés de que se haga de una determinada manera o de otra. Entonces, entre todas las cosas que he dicho, que no lo voy a mencionar por supuesto, pues está el punto 2, por ejemplo. ¿Qué proporción de profesionales cualificados tiene que tener la empresa para yo poder meter alumnos? ¿O qué proporción tiene que haber entre el número de empresas y el número de alumnos que entran en esa empresa a hacer formación profesional dual? Eso habrá que mirar lo que experiencias hay, cómo ha resultado. ¿Ha funcionado de esta manera? ¿Ha funcionado de aquella otra? Yo creo que es importante. En cuanto a la participación del profesorado en la empresa o el tutor de la empresa, todo esto no está regulado, como decía antes, se ha hecho solamente con la pequeña regulación que acabo de mencionar, muy abierto. Todo esto habrá que reflexionar y tendremos que
de alguna manera, regularlo, cerrarlo, no regularlo, lo que corresponda. Luego, ¿qué pasa cuando un alumno se hace un contrato y las condiciones contractuales cambian, o bien por el propio alumno o bien con la empresa? ¿Cómo se soluciona? O que una empresa no funciona, o que el alumno no funciona y el tutor o el centro dice, oye, mira, esto hay que resolverlo. Todo esto habrá que ver cómo se hace. Los periodos vacacionales de la empresa o del propio centro educativo nos afectan para la formación profesional dual, no nos afectan, porque hablábamos en la formación profesional dual de que debía de ajustarse a la jornada laboral de la empresa. ¿La jornada laboral de la empresa incluye también el periodo vacacional o no? Claro, depende de la modalidad que se elija, pero todo esto habrá que controlarlo. Luego, el seguro, pues hay gente que dice, bueno, ¿cómo suscribimos el seguro? ¿Qué seguro tienen los alumnos? Los menores de edad, por ejemplo, en el caso de la FPV, ¿cómo se va a resolver? Cuando hablamos de menores de edad me estoy refiriendo en este caso con 15 años. Imaginaos que alguno podría llegar con 15 años a hacer una FCT, por ejemplo, en segundo o en primero, más que en segundo y en primero de la FCT, si es que la Administración Educativa lo pone al final del primer curso, una de las partes. La exención de la FCT, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Se valora dentro de esas 2.000 horas? ¿No se valora? ¿En qué condiciones? Cuando la empresa tenga toda la actividad laboral que marca el propio título, o en parte cuando nada más que hay parte de la actividad profesional de la propia empresa. Todo eso yo creo que son temas que son a debatir y que tenemos que ir cerrando para sacar la regulación que corresponda. Y luego, pues eso, ¿qué necesidad? La necesidad que tiene que cumplir, aparte de las propias de autorización, como decía antes, las empresas que estén acreditadas o autorizadas, en este caso, para participar en la formación profesional dual. Por lo que estáis viendo, nos quedan muchas cosas por debatir, nos quedan muchas cosas no sé si regular o no, ya veremos a ver la consecuencia, porque aquí en España somos enseguida muy reguladores, pero a lo mejor hay que, por lo menos, saber qué es lo que hay y luego veremos a ver si hace falta regularlo o no. En cuanto a los proyectos de formación profesional, ya termino, han participado, eso es una síntesis que no voy a mencionar, han participado todas las comunidades autónomas y, bueno, pues de alguna manera ahí tenéis un gran número de los datos últimos, no últimos actuales del día de hoy, pero sí de este año, principio de este curso escolar, donde había 550 empresas haciendo formación profesional dual en el sistema educativo, con más de 4.000 alumnos, y la experiencia, si os dais cuenta, es bastante significativa a nivel estadístico, y con 140 centros. Creo que la experiencia que tengamos o obtengamos, los resultados que obtengamos, yo creo que nos permite debatir con suficiencia todas estas cosas. Y con esto termino, porque si no, no sé hasta qué hora tengo. Joan, yo no sé, Joan, ¿hasta qué hora tengo? Perdona. Pues en un cuarto de hora tengo que hablar un poco de la formación profesional básica, a ver si me da tiempo también a decir aquellos aspectos más importantes. Bueno, en cuanto a la formación profesional básica, yo he puesto ese título que al menos en la Dirección General nos gusta mucho, que es Inicio de un itinerario educativo más cercano a la inserción laboral, que es lo que marca, yo creo, que el inicio de la formación profesional básica. Efectivamente, eso marca también para grado medio y grado superior, pero por eso marcamos un inicio. Es decir, este es el inicio para que una persona tenga más cercanía a su inserción laboral. En cuanto a unas ideas previas que quería comentaros, primero es que la idea, en función de lo que he dicho al principio, es que el alumno permanezca en el sistema educativo lo más posible. ¿Por qué? Porque tendrá más posibilidades de desarrollo personal y también, de alguna manera también, tendrá mayor inserción profesional, más posibilidades de cambio, etc. Por lo tanto, lo que nos interesa es que el alumno no abdique, si me permitís la expresión, del sistema educativo pronto, sino que tenemos que buscarle vías para que continúe lo más posible al sistema educativo para conseguir ese objetivo del 2020 que tiene el Gobierno y que tiene la Unión Europea. Y, por lo tanto, no nos conviene que el alumno se vaya del sistema educativo a estudiar otras formaciones que no sea obtener un título de formación profesional, sea básica, sea de grado medio, sea secundaria, sea bachillerato. Ese es un objetivo que es primordial para la Unión Europea y, como decía antes, también para el propio Gobierno. Por lo tanto, en este caso hay muchas vías para que no excluir a los alumnos o que no se excluyan, las mejoras, los programas de mejora y aprendizaje del rendimiento para segundo y tercero de la ESO, y también una vía es la formación profesional básica. Pero esa formación básica, yo la he puesto aquí,
también implicando a los programas de mejora, porque me parece que es básico una cosa, no es la formación profesional básica, claro, venimos de garantía social, históricamente, venimos de los PCPIs, o PCPUs, o muchas comunidades los llaman de diferente manera, programas de cualificación profesional inicial, y que realmente tenían previsto, de alguna manera, intentar que los alumnos que fracasaban, entre comillas de fracasar, porque al final quizás no se le ha dado el apoyo suficiente, tenían esa alternativa. Pero es que no eran títulos, eran otras alternativas al sistema educativo. Pero es que ahora la FPB es un título del sistema educativo y tenemos que garantizar también el rigor de ese título y, por lo tanto, no podemos decir todos los alumnos que me estorben, entre comillas, me estorben en cualquier sentido, lo mando a la FPB. Si hacemos eso, los títulos de FPB les quedan horas. Quiero decir, no serán eficaces. Los títulos de FPB es, para empezar, como decía en el principio, un inicio de inserción laboral. Y, por lo tanto, tenemos que garantizar el rigor. ¿Qué alumnos tienen que ir ahí? Yo creo que nuestro director general ha sido muy expresivo, lo ha expuesto perfectamente. Son alumnos que no aprenden igual que el resto, sino que aprenden, por sus características personales, que aprenden más que mediante una clase normal, aprenden haciendo. Entonces, ese haciendo tiene que ser motivador para ellos, y ahí está la habilidad de la programación y de los profesores, para incluir toda la formación básica, entre comillas, de conceptos de lo que son las competencias básicas que se consideran suficientes y oportunas para que el alumno pueda desarrollarse como un ciudadano normal. Por lo tanto, si nosotros decimos la formación profesional básica va a ser para alumnos que fracasan o alumnos que me estorban en clase, yo creo que estamos mal, iniciamos mal. Por lo tanto, yo creo que es una cosa que debemos de saber y debemos de luego hablaré más detenidamente un poco de eso. Y bueno, pues ahora fijarse que lo que hemos hecho de alguna manera, dice, bueno, es que esto es un invento para dar salida a los PCPIs. Insisto, no. Es un nivel educativo que nos faltaba. La formación profesional básica para dar salida a aquellas personas que realmente tengan una necesidad de formación para insertarse laboralmente. Por lo tanto, ahí están los 3 niveles, que es como deberían, yo creo que debería haber estado antes, pero bueno, ha llegado el momento ahora, pues mira qué bien. Y ahí falta una cosa que no he metido por no complicar mucho, y es los cursos de especialización, que ya lo decía de hace tiempo, en la norma, pero realmente ahora hemos empezado a hacer ya por fin, tenemos preparado 3 cursos de especialización que se harían después de acabar el ciclo formativo de grado medio o el ciclo formativo de grado superior. Es como un máster, entre comillas, relacionado con el grado medio y grado superior. Y es un complemento que le dará al alumno mayor empleabilidad y para el alumno que esté fuera del sistema educativo podría matricularse para buscar actualización. Creo que es importante decir eso. Y aquí inicio con lo del PCPI para que veamos las diferencias. Y bueno, aquí ¿por qué se ha trabajado la FPB, aparte de todo lo que he dicho? Porque realmente cuando se lanzaron el PCPI tuvo una buena acogida y una buena adaptación y una aceptación estupenda, pero realmente luego ha habido problemas en cuanto a su implementación. Y es que los módulos voluntarios no consiguieron el objetivo que se buscaba. Y era decir, el objetivo que se buscaba es que los alumnos titularan secundaria. Y no se ha conseguido eso. Por lo menos, ya mi opinión personal, creo que no. Y había que darle, efectivamente, una alternativa que, por supuesto, puede ser, como decía, la FPB. Después, la disparidad de PCPIs que había en cada comunidad, ya que estaba abierto para que cada comunidad lo hiciera como estimara oportuno. Entonces, hicieron PCPIs, unos uniendo de una manera cualificaciones, otra, entonces había una gran diversificación, de diversidad de ideas en cuanto a PCPIs. Y luego, claro, la opción del segundo curso, donde se tenían ya los módulos voluntarios para titular, en algunas comunidades metían un segundo curso con una cualificación complementaria, en otros no, y la verdad que los alumnos, en definitiva, el conseguir los módulos voluntarios, que era el objetivo inicial, realmente no se consiguieron, al menos los frutos no fueron demasiado buenos. Y además, lo he dicho antes, no era un título del sistema educativo, que yo creo que es lo importante que tenemos que vender, que la FPB es un título del sistema educativo. Y os he puesto unos datos que no voy a mencionar, bueno, ahí los tenéis, pero son datos estadísticos, y los datos estadísticos se pueden manipular como queramos. Son datos correspondientes al 11-12, que son datos consolidados, es decir, están publicados oficialmente.
Y fijarse, yo voy a dar el primer dato y el último dato. Los demás los tenéis ahí, que cada uno diga lo que quiera. Total de alumnos matriculados en este año, en ese curso, en PCEPIS, 84.297 alumnos. Alumnos que completan los módulos voluntarios, es decir, alumnos que consiguen los objetivos que se propusieron, 12.000. Hablamos de un 14,40% con respecto a los 84.000. Yo no digo nada más, cada uno que lo interprete como crea conveniente. Por lo tanto, la FPB yo creo que tiene muchas ventajas si lo sabemos hacer, y yo creo que lo importante es saberlo hacerlo. Se incluye un nivel de la FPB, de los títulos, como decía, del sistema educativo. Además, puede conseguirse también al finalizar un ciclo, el ser graduado en ecuación secundaria obligatoria, puede presentarse a las pruebas, a las de itinerario para secundaria o para FP, o incluso la norma, ya vamos a ver cómo queda, porque dice ahí la LOMCE dice claramente que podría haber, ya veremos a ver cómo se desarrolla, alguna prueba específica para ese tipo de alumnos. Pero eso todavía es lo que ya hablo de la LOMCE y no sabemos exactamente cómo puede quedar, y además no es nuestra competencia, por lo menos toda ella. Yo creo que lo importante también de la FPB es que tiene que ser una formación muy aplicada. Cuando digo formación aplicada me estoy refiriendo a todos los módulos, incluida los módulos llamados de teoría, es decir, comunicación y sociedad 1 y 2 y ciencias aplicadas 1 y 2, todos tienen que estar relacionados con ser muy aplicado, es decir, tiene que estar muy contextualizado a la profesión. No significa que pierdan rigor las matemáticas que se haya que incluir, pero tiene que estar contextualizado a la profesión. ¿Con qué idea? Con la idea fundamental que esto sea motivante en lo que es la formación que se está incluyendo y que el alumno de alguna manera aprenda de esa manera. Y otra cosa importante que está incluida en la metodología es que debe de permitir, o al menos lo hemos pensado así, que tiene la metodología que hay que emplear tiene que ser una metodología muy globalizadora, es decir, que en todos los ciclos, en todos los módulos integren esa formación relacionada con el ciclo, que sea motivante, es decir, que de alguna manera que sea globalizadora, integradora. Incluso decíamos cuando trabajábamos la metodología que lo ideal es que el alumnado trabajara todos los módulos de forma integral. Ya sé que eso es muy difícil a la hora de organizarlo en el centro, pero que si no se hace que todos los mismos profesores actúen de forma común en todos los módulos, sí al menos en la programación educativa de alguna manera quede perfectamente reflejado el sentido de que tiene que ser globalizadora, integradora y que todos los módulos tienen un mismo fin. Es más, las competencias transversales, que probablemente tengo aquí, me está amenazando, Joan, las competencias transversales que hablábamos, en la norma lo que decimos claramente es que deben incluirse tanto en el plan de acción tutorial y en las diferentes programaciones de los módulos profesionales que integran la formación profesional dual. ¿Para qué? Para que sea objetivo de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje tanto del alumno como como del profesor. E incluso también decimos que lo que es la acción tutorial del tutor incluya también el trabajar, si no todas, parte de esas competencias transversales. Bueno, en cuanto a la característica de la FPB, yo quería llegar ahí más claramente, pero me voy a saltarlo quizás. Fijaros, yo aquí me gusta la expresión que pongo al principio, y es que la FPB, sumando un poco lo que decía antes, no es para los que fracasan, sino que está destinado al alumnado que en función de sus capacidades sea su mejor opción. Es decir, sea su salida, no porque estorbe, no porque sea más torpe o menos torpe, sino porque sea su mejor opción, dadas sus características personales, de cómo aprende, sus características de trabajo. Lo que me queréis contar de esto, yo creo que todo esto sabéis más que yo. Bueno, pues esa mejor opción es la que debe vincular al consejo orientador y al tutor y a lo que es el tema de la orientación, para que estas personas decirle: esta es tu mejor opción, vete a esa opción, que tú de ahí realmente puedes salir victorioso de alguna manera. Creo que es importante. Otra característica es que da
acceso directo a grado medio. Lógicamente, si consigue la formación profesional, la formación correspondiente para la secundaria, tendría que dar lugar a acceso directo a la FP grado medio. Y tiene las mismas características en cuanto a su concepción, las mismas características que los ciclos de grado medio y grado superior. Y ahí, permitidme decir que la tutoría y la orientación pedagógica creo que cumple ahí una función tremendamente importante. Por ahí también decimos que para que la función sea integradora y globalizadora, que el número de profesores que den clase ahí realmente sean el menor reducido para que esa forma de metodología que se quiere aplicar sea posible. En cuanto a lo demás, bueno, yo quiero decir una cosa muy importante, creo, y es que en cuanto a los módulos comunes de comunicación en sociedad 1 y 2, y siendo aplicado 1 y 2, decir que en un caso se da la opción cuando, debido a los profesores que pueden dar comunicación en sociedad 1 y 2, el profesor que lo pueda dar no tenga, lo ideal es que dé de forma globalizada la lengua castellana, la extranjera, etcétera, ¿no? Pero si este profesor sabe inglés, al menos nivel, creo que decimos nivel B2, realmente podría dar los conocimientos de inglés, si los tiene, lo podría dar, pero si no lo puede dar, se permite que se genere una unidad formativa que dependa de ese módulo donde lo pueda dar el profesor de inglés. Y para eso hay que reunir unas condiciones y unas características especiales. Después, otra cosa importante que no sé si se queda claro en el decreto, es que la carga horaria, intentábamos que la parte común, la parte de competencias básicas, al menos tuviera un mínimo que le hemos establecido de común acuerdo entre todas las comunidades autónomas entre un 35 y un 40%. Y hemos abierto una excepcionalidad, que es lo que quería contarle, y es que ese 35 o 40% se puede abrir o se puede reducir hasta el 22%. ¿Por qué? Imaginaos un alumno que ha hecho cuarto de secundaria y tenéis un colectivo de personas de cuarto de secundaria que tienen las competencias básicas muy adquiridas. Entonces, repetirle lo mismo o algo más bajo de lo que realmente sabe, creemos que podía ser un grave error y podía dar lugar a problemas en lo que es la formación de ese colectivo, si es que hay lugar, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, a eso le podemos bajar al 22% y darle un poquito más lo que es la parte de módulos relacionados con el aprendizaje de la formación profesional, o sea, relacionados con las unidades de competencia. En cuanto al módulo de FCT, aquí tengo que decir una cosa, me voy a saltar todo, y es que lo que intentamos para dar mayor empleabilidad a estos alumnos, lo hablamos con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y nos llegaron a la conclusión, incluso nos dijeron que sería muy bueno meterlo, para darle empleabilidad a estos alumnos, que salieran estos alumnos con el certificado básico en prevención de riesgos laborales, y que lo emitiera el propio centro, lógicamente. Entonces, es importante hacer esa certificación y para eso le damos la opción a las comunidades autónomas de hacer una unidad formativa relacionada con la FCT para que, como disponga cada comunidad autónoma, pueda dar esa formación en prevención de riesgos laborales. Algunas comunidades autónomas creo que lo van a hacer de forma continuada una semana, otras comunidades autónomas lo van a hacer incluida en no sé dónde, en los módulos profesionales, porque pensar que hay que, para que le den el certificado de prevención básico en riesgos laborales, tiene que cumplir para cada sector, depende del sector, entre 45 y 60 horas. Por lo tanto, hay que dar la formación apropiada para que se le dé esa certificación. Y por lo tanto, sí quiero decir que ahí no tiene que estar reflejada toda la formación en prevención de riesgos laborales, porque nos pasa igual que los ciclos formativos de grado medio y grado superior. La prevención o parte de la prevención tiene que ir implícita en lo que es el desarrollo de los procedimientos que hay incorporados en los módulos profesionales. Es decir, cuando una persona está taladrando o está roscando o está haciendo un servicio, no sé, en un hotel, viene implícito una serie de funciones de prevención de riesgos laborales. Entonces, eso tiene que venir incluido en esa parte de ese procedimiento. Y por lo tanto, con la suma de lo que se incluye en todos los módulos y la parte que corresponda en esta unidad formativa, debe de garantizarse que se da toda la formación, incluida la duración que especifica realmente el reglamento, para que se pueda llevar el certificado de prevención de riesgos laborales.
Y bueno, lo siento dejarlo aquí, pero bueno, he intentado deciros lo más importante. Pero bueno, ahí estamos. Dinámica, todos los horarios, pero vamos a pedir brevedad. Queremos que sea esto interactivo. 2 preguntas, por favor, a cada ponente. 2 preguntas a Antonio. Levantáis la mano y si se acerca un micrófono portátil. Buenos días. Muchas gracias por el desarrollo de la básica y de la dual. En cuanto a la básica, la cuestión de la FOL, porque ha enumerado lo de la prevención de riesgos, pero el módulo FOL es mucho más amplio, ¿no? Entonces, se trata de qué hay previsto. ¿Se deja a las comunidades autónomas? ¿Desde el Ministerio se va a dar sugerencias? Perdón. Es que en básica no hay FOL. Simplemente se ha organizado de otra forma. Entonces, la parte de prevención de riesgos laborales se ha organizado como acabo de decir, y la parte de orientación y de información, hemos dicho que son competencias transversales, se hace en lo que es la acción tutorial, que debe de venir contemplado en la acción tutorial, y en cada uno de los módulos profesionales. Es decir, que es que se ha organizado de otra manera y por eso no hay profesor de FOL. Ya está, no me has preguntado nada más, ¿no? ¿Otra pregunta? Bueno, era en la misma línea. Soy de la especialidad de FOL y certificamos, claro, el desempeño de funciones de nivel básico, cursando el ciclo y superando, por supuesto, el módulo de FOL en grado medio. La duda está en FP básica, cómo garantizamos que todos los contenidos del Reglamento de Servicios de Prevención que regula el desempeño de esas funciones, cómo las garantizamos si va a ser interdisciplinar o interdepartamental. Yo lo veo desde el punto de vista de FOL muy complejo y hay que garantizar que esos contenidos se ven. La gestión de la prevención, la parte más teórica, hay que garantizar. Es una reflexión, una preocupación, al menos de mi especialidad. Bueno, nosotros cuando lo hemos hecho hemos pensado sobre todo en nuestros alumnos y hemos tenido en cuenta lo que es la profesora de FOL, pero no puedo meter una asignatura de FOL, porque no hay lugar. Bueno, no es que no haya lugar, puede ser que sí tenga sentido, pero es que no hay horas. No hay horas si queremos cubrir los objetivos que pretendemos. Pero de alguna manera, primero, deciros que la FOL de grado medio y grado superior estamos pensando en modificar ligeramente para que no sea convalidable. Y segundo, hombre, en la parte de prevención que he dicho de crear esa unidad formativa relacionada con la FCT para dar esa parte de prevención, que entre otras es lo que tú acabas de decir, realmente la comunidad autónoma podrá decir qué profesores o qué especialidad de profesor podrá impartirla. Pero eso es, lo dejamos libertad a la comunidad autónoma para que haga lo que crea conveniente, porque también puede decir la comunidad autónoma, se va a dar entre todos los módulos del propio ciclo, de forma que se reparta como crea conveniente. Quiero decir, ahí la comunidad es la que tiene que decir cómo lo tiene que hacer. Y nosotros ahí sí que le hemos dado libertad, como decía, a las comunidades autónomas. La última, por favor, y breve. Soy Amparo, vengo de un instituto de la Comunidad Valenciana y sí que tenemos allí regulado la formación profesional básica y en primer curso aparece una hora de FOL y en segundo otra hora de FOL. Entonces, eso que está diciendo que no hay FOL, nosotros sí que lo tenemos regulado y aparece una hora en primero y una hora en segundo. Cada comunidad va a tener este jaleo de que sí que vamos a tener unos, otros no. ¿Cómo va a estar regulado? Vamos a ver. Yo he dicho que cada comunidad puede organizar esa formación. Es que lo de FOL yo me olvido. Lo que hemos dicho de información y orientación y prevención, cada comunidad lo puede organizar como estime oportuno. Si la Comunidad Valenciana le ha llamado FOL y le da una hora en primero y otra en segundo, yo creo que está dentro de su competencia. Otra comunidad lo puede hacer de otra manera, pero tiene que cumplir ambas los mismos requisitos de la formación profesional básica. Y cuando decía que no había módulo de FOL, efectivamente me estoy refiriendo a la normativa básica, no a la normativa de la comunidad. Muchas gracias, Antonio. Damos por finalizada esta primera ponencia. Muchas gracias.